inmediato al reporte del Ministerio de Salud. Escuchamos al ministro Enrique París. Vamos a dar cuenta de las cifras del día con respecto a la pandemia de coronavirus. Quiero agradecer, como siempre, la participación y apoyo de los canales de televisión que en forma voluntaria se unen a esta red y agradecer también a las radios de Chile, Archi, No Archi, y a los canales regionales. Agradezco también a los periodistas presentes que nos harán las preguntas correspondientes. Seguimos avanzando paso a paso, como hemos dicho. Gabriela Mistral siempre recordaba, decía que en este nuevo día que nos concede el Señor, que nos llegue una parte de la alegría y que consigamos ser mejor. Yo creo que eso es un mensaje muy hermoso para todos los chilenos. La variación de los nuevos casos a nivel nacional ha disminuido en un menos 17% en 7 días, menos 17% y menos 33% en 14 días. Y lo más positivo de hoy día, que lo quisiera destacar, es que el examen PCR, la positividad de los exámenes de PCR ha llegado al 13% a nivel nacional, promedio, con algunas regiones muy por debajo del 10%. Tenemos también que anunciar que el día de mañana vamos a comunicar o lanzar oficialmente el programa Paso a Paso Nos Cuidamos. Paso a paso levantemos Chile. Se hará mañana domingo aquí en La Moneda. Tengo con nosotros al ministro de Ciencias, Andrés Kub, y a la doctora Valenzuela, representante del Comité de Vacunas Coronavirus. Le quiero solicitar al ministro de Ciencias que nos dé algunas noticias sobre los avances en la estrategia para la vacuna contra el coronavirus COVID-19. Ministro Kub. Muchas gracias, ministro. Muy buenos días. Quiero referirme brevemente a la Estrategia Nacional para una vacuna COVID-19. Esto en el marco de la emergencia global producida por la pandemia y en una estrategia que estamos liderando desde el Ministerio de Ciencia. A través de este esfuerzo de una estrategia nacional para una vacuna coronavirus, queremos garantizar el suministro oportuno y equitativo de una vacuna que sea segura y que sea efectiva. Esta estrategia está basada en el talento, la capacidad y la experiencia de nuestra comunidad científica en la realización de ensayos clínicos colaborativos. Por lo tanto, la estrategia se basa en buscar alianzas internacionales para realizar estudios clínicos de fase 3, es decir, aquellos ensayos que ya hayan pasado la fase 1 y 2 que se concentran en aspectos de seguridad. Lo que vamos a hacer es encontrar desarrollos para buscar ensayos clínicos colaborativos en esta fase 3 que prueba entonces la efectividad de la vacuna. Para ello, estamos impulsando esta estrategia desde el Ministerio de Ciencia junto con el Ministerio de Salud y junto también al Ministerio de Relaciones Exteriores. Además, tenemos el apoyo de un grupo de destacados investigadores e investigadoras y también de personas del mundo privado que tienen la tarea de identificar y evaluar la idoneidad de las opciones que existen hoy día globalmente y que son promisorias para una vacuna COVID-19. Quiero aprovechar de agradecer el compromiso de estas personas que conforman un comité de vacuna coronavirus. Ellos son María Teresa Valenzuela, que nos acompaña hoy día, Alexis Calergis, Mario Rosenblatt, Miguel O'Ryan, Mario Calvo, Carlos Pérez, David Farcas y nuestra Seremi de MinCiencia Macrozona Norte, Margarita Lay. Además, se buscará ejecutar estos ensayos de fase 3 clínica en Chile a través de un consorcio conformado por universidades y también por centros clínicos en el país que tendrán la tarea de reclutar voluntarios, hacer el seguimiento y, por lo tanto, ejecutar estos ensayos clínicos para hacer la investigación y desarrollo de una potencial vacuna en nuestro país. Como avance de esta estrategia,
quiero comunicar que ya se ha firmado un acuerdo entre la Universidad Católica y la empresa Sinovac y se están entonces preparando para realizar ensayos clínicos de fase 3 en Chile durante los meses de agosto y septiembre para poder comenzar a hacer este ensayo clínico en el país, reclutando voluntarios y además que esto conlleva una negociación de un suministro preferente de vacunas, en el caso de que esta vacuna sea exitosa, de 10 millones de dosis en el primer año y podrían llegar hasta 60 millones de dosis en el curso de 3 años. Una vez que estamos avanzando con este plan, también tenemos otros candidatos que ya se están evaluando, tal como se evaluó inicialmente Sinovac con la Universidad Católica. Tenemos otros candidatos que estamos evaluando con las empresas CanSino, Sinopharm, Oxford AstraZeneca, BioNTech, Imperial College, Moderna, Janssen y Bharat. Y una vez que logremos tener una vacuna que ya esté aprobada, serán las autoridades del Ministerio de Salud, a través de su programa de vacunación, quienes entonces suministrarán esta vacuna a la población. Muchísimas gracias, ministro. Muchas gracias, ministro. Le cedo la palabra a la doctora María Teresa Valenzuela, representante del Comité de Vacunas Coronavirus. Doctora Valenzuela. Muchas gracias, ministro de Salud, ministro de Ciencias. Bueno, como representante de este Comité de Vacunas Coronavirus, nuestro rol es identificar los desarrolladores de vacunas en el mundo para poder conocer el grado de avance que ellos tienen ya en los distintos estudios para probar la seguridad, probar también la calidad de las vacunas y posteriormente poder recomendar al gobierno de acuerdo a la seguridad, la calidad, los costos preferenciales que esos desarrolladores pueden dar al país, garantizar las dosis de vacunas exitosas para nuestra población y de acuerdo a todo este trabajo se evaluará solo aquellos que cumplen con toda la normativa, la legislación chilena vigente que regula estos estudios clínicos y todos los componentes éticos que ello conlleva y que velar, obviamente, por la rigurosidad y seguridad de los mismos en beneficio de nuestra población. Muchas gracias, doctora Valenzuela, por su explicación. Gracias también al ministro de Ciencias. A continuación pasamos a entregar los datos del día. Los entregará nuestra subsecretaria, doctora Paula Daza. Bueno, muy buenos días. Con respecto al reporte de las últimas 24 horas en nuestro país, como dijo recién el ministro, el número ha ido disminuyendo, el número de casos nuevos que hemos tenido, con una disminución de la positividad, lo que nos refleja un ambiente positivo. Los casos nuevos en las últimas 24 horas son 2.185, de los cuales 1.624 son personas sintomáticas, por lo que las cifras totales al día de hoy alcanza a 328.846 casos, de los cuales 20.952 son personas activas. Queremos lamentar en las últimas 24 horas el fallecimiento, de acuerdo a los decesos informados por el DEIS, de 98 personas, que lo que da la cifra total de fallecidos de 8.445 personas asociadas al COVID-19. En relación a las personas que se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, tenemos 1.792 personas hospitalizadas, de las cuales 1.465 se encuentran conectadas a ventilación mecánica y 301 se encuentran en estado crítico. Y en relación a la red integral de salud de nuestro país, podemos informar que existe un total de 477 ventiladores disponibles. La red de laboratorios, en el día de ayer se informaron 17.716 exámenes, por lo que llevamos 1.388.319 exámenes en relación a la PCR en nuestro país. Y finalmente, con respecto a un pilar fundamental
en la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, que son las residencias sanitarias, informamos que tenemos 158 recintos de hospedaje para todas aquellas personas que requieren aislarse y no pueden realizar un aislamiento efectivo en su casa. Estamos hablando de casos confirmados, estamos hablando de casos sospechosos, estamos hablando de contactos estrechos, lo que da un total de 9.990 cupos, de los cuales 5.847 se encuentran ocupados. Y una vez más queremos informar para aquellas personas que requieren una residencia sanitaria o necesitan información de una residencia sanitaria, el teléfono es 800-726-666. Eso sería el reporte hoy día, ministro. Muchas gracias, subsecretaria Daza. Destacar los últimos exámenes de PCR, 17.711, lo que nos lleva a un total de 1.388.319 exámenes a nivel nacional, con un récord de más de 60.000 exámenes por millón de habitantes, lo cual nos pone en el primer lugar de Latinoamérica. A continuación, vamos con las preguntas de la prensa. Buenos días, muchas gracias. Hola, buenos días. Si nos puede detallar un poco, ministro, de este plan paso a paso, cuáles son estos 5 pasos, en qué momento se va a realizar entonces la reapertura, por ejemplo, de los centros comerciales, restaurantes, que algunos ya están funcionando, por ejemplo, en el desconfinamiento como Aysén y Los Ríos. Y por otro lado, ya qué comunas tienen a la vista y cómo se va a ir trabajando ya luego de esta presentación de este plan. Muchas gracias por la pregunta. Le doy la palabra a la subsecretaria de Salud Pública, doctora Paula Daza. Bueno, con respecto al plan paso a paso que hemos llamado, primero que nada contarles que lo hemos estado sociabilizando con distintos actores de nuestro país. Lo hemos socializado con el Consejo Asesor, donde que hemos recibido una serie de sugerencias que las voy a comentar en un momento. También en el día de ayer los socializamos con todos los alcaldes de nuestro país. Hubo más de 250 alcaldes que nos aportaron mucha información, hubo muchas propuestas que las consideramos muy importantes, la pertinencia regional y también una serie de propuestas que las vamos a incorporar dentro de nuestro plan. Con respecto al plan, paso a paso se va a lanzar, como dijo el ministro, en el día de mañana, pero es un plan, primero que nada, que como nombre lo dice, que se va a ir avanzando paso a paso. Primero que nada, privilegiando y asegurando la salud de las personas. Y es por eso que las etapas que van avanzando de la etapa de cuarentena, va a haber una etapa de transición, que como su palabra lo dice, es un paso más adelante, pero sin embargo que mantiene una serie de restricciones que son muy estrictas. ¿Para qué? Para prevenir que las personas tengan brotes. Y aquí esa etapa es muy importante porque tenemos que tener los planes de mitigación muy fortalecidos y también, obviamente, la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento. Después viene una etapa que sabemos que es la preparación y posteriormente se viene avanzando en cada una de las etapas que se va a lanzar en el día de mañana. Cada una de estas etapas está en base a las variables de riesgo, es decir, efectivamente, en la medida que vamos avanzando y que las personas van teniendo más libertades, obviamente el riesgo aumenta y por lo tanto los parámetros, es decir, que los indicadores que vamos a medir también tienen que ser más estrictos. ¿Para qué? Para disminuir la posibilidad que hayan brotes y en caso que lo hubieran, tener la posibilidad de detectarlo oportunamente, seguirlo y aislarlo en forma oportuna. Eso es lo que les puedo contar con respecto al plan en el día de hoy. Nosotros trabajamos todos los días, lo seguimos sociabilizando con distintos actores de nuestro país para poder recibir las propuestas y los cambios que sean necesarios. Pero ya hay en la mira algunas comunas, subsecretaria, para poder avanzar en esta materia y hacer la diferencia, por ejemplo, en el caso de la etapa de preparación, la de la transición, que son bien parecidas, pero que se mantienen las 22 restricciones que también son importantes para ir trabajando y para que la gente tampoco se relaje en esa materia. Bueno, con respecto a eso, la verdad que la etapa de esa transición mantiene una serie de medidas muy estrictas y es por eso que también tenemos que ir mirando aquellas comunas
que efectivamente pueden entrar en esta etapa de transición, pero también tener los otros elementos que yo me referí de mitigación y también los elementos de testeo, trazabilidad, aislamiento efectivo, y que las personas efectivamente estén capacitadas y también con la comunicación efectiva para poder mantener todas aquellas medidas que son fundamentales. Es una etapa que va a dar más libertad, las personas van a poder salir, van a poder ir a trabajar, pero van a tener que mantener una serie de medidas muy estrictas para evitar que haya un brote o efectivamente aumente el número de casos en esa comuna. Muchas gracias, doctora Daza. La siguiente pregunta. Buen día, ministro, subsecretaria. Siguiendo con este plan paso a paso, en un principio fue la nueva normalidad, luego tomar café con los amigos. Hoy se habla del plan paso a paso de desconfinamiento. ¿Cómo se da la seguridad de que este plan, al comunicar, no provoque que las personas relajen las medidas sanitarias y se puede dar la seguridad a las personas de que hoy sí se puede hablar de desconfinamiento? Muchas gracias. Responderá la doctora Paula Daza. Nosotros estamos hablando de un plan que se llama Paso a Paso, y así como su nombre lo dice, es un plan que va a ir avanzando de una manera progresiva, paulatina, en base a las variables de riesgo de cada una de las etapas. Y es por eso que efectivamente, como recién lo dije, en la medida que el plan va avanzando, existe mayor riesgo y por lo tanto los parámetros tienen que ser más rigurosos y más estrictos del punto de vista de la salud pública. Estamos hablando de los parámetros epidemiológicos, estamos hablando de la trazabilidad. Y aquí es muy importante efectivamente ir mirando el comportamiento de la ciudadanía, pero tenemos que ir dando pequeñas señales en la medida que vamos viendo que efectivamente las medidas de salud pública van mejorando. Y por eso el plan se llama Paso a Paso. ¿Y qué significa? Que si es necesario retroceder, vamos a retroceder. Si es necesario avanzar, vamos a seguir avanzando. Pero tenemos que ir haciéndolo, es un plan progresivo, paulatino, lentamente, con ciertas medidas que van a permitir mayor movilidad, pero manteniendo medidas muy estrictas para evitar y disminuir la posibilidad que aumente el número de casos. Muchas gracias, doctora Daza. Tercera pregunta. Muy buenos días, subsecretaria. Igualmente ayer hay algunos alcaldes que no salieron muy convencidos del plan. Por ejemplo, el alcalde de Valparaíso dice, ¿para qué nos invitan si tienen todo zanjado? No hay posibilidad de que nosotros podamos intervenir. Voces territoriales, más encima, dice él, no hay más recursos. ¿Qué se le responde, por ejemplo, a aquellos alcaldes que no están tan convencidos? Muchas gracias por la pregunta. La verdad es que, sin referirme a nadie, hoy día leí 3 críticas de alcaldes en un diario de circulación nacional, 3 críticas negativas. En otro diario eran críticas positivas. De las críticas negativas, obviamente, el alcalde Sharp parece que no vio la presentación porque el plan dice sujeto a cambios. Aquí dice sujeto a cambios, paso a paso, sujeto a cambios. Y además se les pidió que los alcaldes enviaran sus modificaciones y propuestas, y la doctora Daza acaba de decir que recibió las propuestas y las modificaciones que ellos sugieren. Obviamente que las propuestas y modificaciones que nosotros consideramos atendibles las vamos a introducir en el plan. Nosotros hemos hecho el esfuerzo de reunirnos con los seremis, con los intendentes, con los ministros, con los alcaldes. Vamos a reunirnos con los periodistas, con los gremios. También se reunió ayer el subsecretario de Redes Asistenciales. Al que le encuentro razón es el alcalde de una comuna de la región metropolitana que me envió las cifras de testeo, y sí, ahí en Lo Espejo tenemos bajo testeo. Hoy día mismo la Seremi Metropolitana va a ir a aumentar la cantidad de testeos en esa zona. Por lo tanto, nosotros escuchamos a los alcaldes, escuchamos las críticas y obviamente que las acogemos, pero no nos digan que está zanjado todo, porque dice en el mismo documento sujeto a cambios y está en la página que se presentó ayer ante todos los alcaldes. Muchas gracias por la pregunta.
Hola, buenos días. ¿Cuán claves son los resultados del plan de desconfinamiento en las regiones de Los Ríos y Aysén para los tiempos de este plan paso a paso en otras regiones? En el caso específico de la región metropolitana, por número de habitantes y también el número de comunas, ¿los parámetros serán vistos en la región en su conjunto o comuna por comuna? Muchas gracias por la pregunta. Esa es una pregunta, la segunda parte, bastante difícil de responder, porque como usted entiende, dentro de la región metropolitana y justamente por razones socioeconómicas, sociodemográficas, en las cuales yo he insistido mucho al hablar de los determinantes sociales, las comunas del Gran Santiago, de la región metropolitana, no son homogéneas. A mí me gustaría, y lo he dicho en varias entrevistas, que ojalá tuviéramos un manejo homogéneo de todas las comunas, pero la región metropolitana en general ha tenido una reducción muy importante en el número de casos, más del 40% de reducción, y esperamos obviamente que si vamos avanzando en este programa paso a paso, podamos incorporar a la mayor cantidad de comunas, tomando en cuenta obviamente todos los riesgos que ha destacado la doctora Daza y estar dispuestos a volver atrás. Con respecto a los ríos y a la región de Aysén, con mucho agrado nosotros estamos siguiendo día a día los casos que se presentan. De hecho, ayer me reuní con la región de Aysén, con la Mesa Social COVID-19 de Aysén y con un grupo de coordinadora de Aysén para dar respuesta a todas las dudas. Y el 18 de julio hay 0 caso nuevo en Aysén, 0 caso nuevo. Y los casos que fueron confirmados antes están todos ya identificados. Son 8 pacientes del centro penitenciario de Aysén y están todos, obviamente, cumpliendo su confinamiento o su cuarentena. En el caso de Los Ríos, que durante el día 17 de julio tuvimos 24 casos, el día 18 de julio tenemos 5 casos. Una persona de 39 años está en su hogar, una segunda persona de 19 años en residencia sanitaria, una persona de 27 años, residencia sanitaria, y 2 personas de 48 y 44 años en el hogar. ¿Por qué lo nombro con detalle? Porque esto indica que estamos haciendo la trazabilidad y el aislamiento de las personas que nosotros identificamos. Y quiero agradecer a nuestras Ceremis a lo largo de todo Chile, todas las Ceremis y los Ceremis que están cumpliendo este trabajo con mucho sacrificio, sábado y domingo trabajando para cumplir con el plan de trazabilidad, aislamiento que nos hemos fijado como una tarea indispensable para el control del coronavirus. Muchas gracias. Muy buenos días, ministro, y a todos los participantes. Preguntarle respecto a este plan de vacunas, conocer un poco cuándo va a comenzar este reclutamiento para personas y cómo se podrá postular estas 3.000 personas para recibir esta vacuna, y también consultarle respecto a esta normativa que exige el ingreso de esta vacuna, si nos puede explicar un poquito de qué se trataría para que la vacuna pueda ingresar al país. Y en otra materia, preguntarle a usted, ministro, respecto a este cambio de metodología con las cifras del Departamento de Estadísticas, y de acuerdo al último informe epidemiológico del 13 de julio se dio cuenta sobre más decesos a los informados durante la jornada de ayer. Se informaron, sumando los 98 decesos de ayer, 8.362, y ayer se informaron realmente 8.347. ¿Por qué se da esta diferencia en el número de decesos informados por el Ministerio de Salud? Muchas gracias por la pregunta. El tema del DEIS lo contestará la doctora Daza y después le daré la palabra al ministro de Ciencias para el tema de las vacunas. Bueno, con respecto a los datos que informa el informe epidemiológico y el reporte diario, que ambos vienen de la misma fuente, que son, como hemos dicho, del DEIS, el departamento, van a ser distintos por 2 motivos.
Uno, primero que nada, el informe epidemiológico son 2 veces por semana y la razón principal es la fecha y hora de corte de cada uno de los informes. Por ejemplo, los informes del DEIS del día martes son los datos que se ven reflejados hasta el día sábado. Lo que vamos a ver en el informe de hoy día del DEIS, que va a salir durante la tarde, son los datos que se cortan el día jueves. Por lo tanto, no solamente van a haber siempre una diferencia entre el informe diario y el informe del DEIS, debido principalmente a las horas y las fechas de corte. Lo importante es que esto se va a ir efectivamente en el largo plazo, efectivamente los datos van a ir concurriendo cada vez más, pero siempre va a haber una pequeña diferencia, por lo que nosotros estamos tratando de informar diariamente para darle información a las personas, y también el informe epidemiológico, que son 2 veces por semana. Muchas gracias, doctora Daza. Sí, es doctor también. Ministro Kub. Muchas gracias, sí. Primero, recordar que en nuestra normativa vigente es el Instituto de Salud Pública, el ISP, quien finalmente debe dar la autorización para que se realice un ensayo de fase 3 en Chile. Por lo tanto, en nuestro marco regulatorio es el ISP quien debe autorizar, y cada uno de las universidades o los centros clínicos que desea desarrollar un ensayo fase 3 en Chile tiene que solicitar esa autorización entonces al Instituto de Salud Pública. Respecto a los voluntarios, en el caso, por ejemplo, del proyecto de la Universidad Católica con Sinovac, será la Universidad Católica quien estará encargada de reclutar a los voluntarios según criterios de admisibilidad, y eso se avisará oportunamente para que aquellos voluntarios entonces puedan participar de este ensayo clínico. Muchas gracias. Gracias, ministro Kub. Gracias, doctora Valenzuela, doctora Daza. Muchas gracias a nuestro equipo técnico de La Moneda Comunicacional. Y con esto terminamos el informe del día. Que tengan un buen fin de semana.